Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, Buenos doctor. días. Buenos días, doctor. Ustedes saben que cuando uno pasa visita a veces y uno llega al hospital, siempre hay un par de payasos internos por ahí que no dan ni los buenos días ni al personal de enfermería, ni al personal que trapea. O sea, a mí en la casa y en la escuela me enseñaron por lo menos a dar los buenos días aunque tú me caigas mal. Y eso es algo de educación que ustedes tienen que tener. Vuelvo y les repito, buenos días. Buenos días. Buenos Buenos días. Buenos días, doctor. días. Buenos días, doctor. Buenos días, Ok, vamos a Buenos comenzar días. con la clase. Vamos a hablar sobre el aparato respiratorio. Si ustedes se han dado cuenta, de las clases solamente nos quedaría aparato respiratorio, aparato abdominal y extremidades. Y básicamente terminamos el semestre. En teoría, ya hemos dado cardio, neuro, generalidades, signos vitales. O sea, hemos dado gran cantidad del semestre y antes de llegar a la mitad del semestre hemos dado casi todo. Así que eso les repercute a ustedes una ventaja sobre los otros grupos, porque llevan la ventaja de que llevan bastante teoría para su rotación. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar del sistema más importante del cuerpo, que es el sistema respiratorio. En el sistema respiratorio los síntomas cardinales serían la disnea, que ya la repasamos en cardio, el dolor torácico, que también lo repasamos en cardio, la expectoración, que puede ser blanca, transparente, perdón, hialina, puede ser con pus o puede ser roja. Y si es roja, hablamos de lo que es la hemoptisis, la tos, que puede ser crónica o puede ser aguda, la vómica, que es el vómito con pus, y la cianosis a nivel central y periférico. Siguiente. Cuando hablamos de disnea es la sensación subjetiva de falta de aire, lo que nosotros conocemos como ahogo, y se produce generalmente cuando el paciente tiene dificultad para respirar. La disnea puede ser cardíaca, puede ser pulmonar, puede ser por anemia, puede ser por desacondicionamiento. Siguiente. Desde el punto de vista funcional, o sea, de la clasificación de Nueva York, que ya tiene bastantes años, la clasificamos en cuatro. Y de ahí, también podemos pensar en la disnea, que también puede ser según la posición, puede ser la disnea paroxística nocturna, la ortopnea, la platipnea, la trepopnea. Siguiente. Por ejemplo, puede ser aguda, un paciente que tenga edema pulmonar, un paciente que tenga broncoespasmo, un paciente que está encamado y de repente comienza con disnea, podemos pensar un tromboembolismo, un paciente que tiene un trauma con ruptura de costilla, podemos pensar un neumotórax. Eh, Puede ser porque el paciente está taponado también. O puede ser que el paciente tenga una disnea crónica de más de 3 meses, por ejemplo, un paciente que tiene un derrame pleural masivo o un EPOC o un síndrome de hipoventilación alveolar. Siguiente. Eh, Generalmente cuando nosotros tenemos una disnea en un paciente con EPOC, lo que nosotros queremos es que el paciente aumente lo que es el tiempo expiratorio para poder que pueda exhalar el aire que se está quedando dentro del pulmón. O sea, entra el aire, pero no, generalmente no puede salir. Y entonces eso es lo que es eh, de forma dinámica, es lo que nosotros estamos viendo que el paciente está aumentado en lo que es la cantidad de aire que tiene a nivel del pulmón. Esta ya la vimos. También esto. Y el dolor torácico. Generalmente el pulmón no duele, lo que duele son las pleuras. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene un infarto pulmonar que llega a nivel de lo que es la pleura, entonces el paciente va a tener dolor. Va a tener dolor también cuando eh, respira y hay un roce entre las pleuras. También va a tener dolor si el paciente, por ejemplo, tiene una neumonía y un dolor de tipo pleural, sobre todo cuando respira también. Siguiente. Puede ser a nivel de lo que es la tráquea, uno va a sentir como una quemadura.
a nivel del costado irradiado a nivel de lo que son los nervios intercostales, lo que lo acabo de mencionar, o a nivel de la base del pulmón, o sea, diafragmático, o puede ser que se haya perforado el mediastino y también puede tener un dolor retroesternal. Siguiente. La expectoración, siguiente. Fétida, por ejemplo, en los pacientes que tienen acceso pulmonar por infección por anaerobio, en aquellas personas que están tomando y han broncoaspirado, eh, amargo, o a veces cuando uno tose con sensación amarga, aquellas personas que tienen problemas de broncoaspiración. Siguiente. Cerrohemorrágica, por ejemplo, un edema pulmonar. Em, si es la tuberculosis puede ser verde, si es una hemoptisis roja, eh, y verdes, sobre todo cuando tenemos la pseudomonas. Siguiente. Siguiente. La vómica es la expulsión brusca de sangre, perdón, la expulsión brusca de pus con tos. Generalmente se asocia a un acceso pulmonar. Siguiente. 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 Entonces, la cianosis puede ser central o periférica y por ejemplo, cuando es central y es por falta de aire o puede ser porque el paciente está en un estado de shock o puede ser una cianosis general porque el paciente está en un estado de shock. Su paciente va a tener hiperlactatemia y un déficit de oxígeno bien alto. Siguiente. Dentro de los antecedentes, si ha tenido tuberculosis, con quién vive en la casa, si fuma, em, dónde trabaja, de qué trabaja, si trabaja en las minas, si trabaja, por ejemplo, ¿cómo se llama? En una fábrica, si es cocinero, si cocina con fogón. Siguiente. La neumoconosis puede ser la artracosis, la silicosis, la asbestosis, la talcosis, la siderosis. Siguiente. Si está desnutrido, si está en hacinamiento. Siguiente. ¿Cuántas vacunas tiene? Si tiene las tres vacunas de COVID, si se vacunó para la influenza todos los años, si tiene la vacuna del neumococo. Siguiente. Si es alérgico a algún medicamento, si está recibiendo algún medicamento que pueda afectar el pulmón, como por ejemplo la miodarona que produce fibrosis pulmonar, la nitrofurantoína que también puede producir fibrosis pulmonar, si ha sido, si ha recibido algún trauma. Siguiente. Si está recibiendo esteroides. Siguiente. Los esteroides van a disminuir lo que son las defensas. Los IECA van a aumentar lo que es la tos. Los IECA van a aumentar lo que es la tos. Los esteroides lo que hacen es que disminuyen las defensas. Entonces, de repente tú tienes un paciente que tiene neumonía y la neumonía es por que el paciente está tomando, o sea, puede ser por un neumococo y el paciente está tomando esteroides. Gabriel, ¿por qué los IECA producen tos? ¿Cananeo? ¿No vino? Bueno, aquí estoy, ¿Mm? doctor, disculpe que estoy tratando de hacer la clase, estoy enfermo. ¿Qué son los IECA? Mencióname dos, ¿para qué sirven?
En este momento no recuerdo, doctor, como que me estoy Listo, apenas saliendo pelado. de la clase. Listo, pelado. Entonces, los IECA eh, van a producir tos, los beta bloqueadores también pueden producir tos, también pueden producir broncoespasmo, los citostásicos, citostáticos, los antibióticos, ¿qué antibióticos está recibiendo? Siguiente. Y ahí comenzamos con el examen físico, percusión, inspección, percusión, perdón, inspección, palpación, percusión y ocultación. Siguiente. Entonces, vamos a hablar de los síndromes que nosotros podemos encontrar. Los ruidos respiratorios. Cananeo, ¿cómo pueden ser los ruidos respiratorios? Patológicos. ¿Cananeo? No vino. Dígame, doctor, ¿Cómo son los ruidos respiratorios patológicos? A ver, cuéntame. los ríos respiratorios patológicos, Ujú. cuando escuchamos crepitaciones, matidez, La matidez es un ruido. no, lo recuerdo muy bien en este momento, doctor. Ya. Está bien. Sigamos, pues. Entonces, cuando hablamos de los ruidos pleurales, digo, de la efusión pleural, hablamos de que a la inspección vamos a un abombamiento lateral donde el paciente pueda tener la lesión. Deja un minuto que me están llamando al hospital. Ya, sí, ya continúo.
Continuamos. Entonces, siguiente. Entonces, si la fusión pleural es aguda, el paciente va a tener dificultad para respirar. A la palpación, los ruidos respiratorios deben estar disminuidos o abolidos. Siguiente. A la percusión debe haber matidez. Siguiente. Y a la ocultación debe haber abolición de lo que son los ruidos respiratorios. Aquí hay un error en esta diapositiva, dice murmullo vesicular, pero el murmullo vesicular no existe. ¿Ya? Entonces, generalmente cuando usted tiene la radiografía de estos pacientes, la radiografía va a mostrar que cuando hay líquido, las fuerzas van a desplazar el mediastino hacia el área contralateral de donde está la lesión. Siguiente diapositiva, pa. Cuando hablamos de neumonía, hablamos de consolidación pulmonar. Entonces, siguiente. Generalmente en la consolidación pulmonar, las vibraciones vocales deben estar aumentadas. Siguiente. A la percusión vamos a encontrar matidez. Siguiente. Y a la ocultación vamos a encontrar crepitantes. Al final, en verdad lo que usted va a encontrar en estos pacientes son crepitantes. Y los crepitantes es como cuando usted se toca el cabello y ese es el ruido que usted va a escuchar. Si la persona tiene ropa encima, cuando usted lo está ocultando sobre la ropa, puede que se equivoque, porque puede ser que escuche crepitantes y en verdad lo que está escuchando es el movimiento de lo que es la ropa. Y generalmente la mayoría de los pacientes que usted va a encontrar neumonía, casi siempre va a encontrar crepitantes. De todos los signos que son frecuentes, el que es más constante en los pacientes con neumonía son los crépitos. Los crépitos también pueden ser que no lo puedan escuchar a pesar que el paciente tiene neumonía. Entonces, una extensión del examen físico de ustedes es la radiografía. ¿Qué otra cosa le podrían hacer también al paciente si quieren saber si tiene neumonía? Un ultrasonido, si no tenemos radiografía. Y el ultrasonido va a ver los que son los signos de consolidación, broncograma aéreo, que ocupa más de un lóbulo. Siguiente, siguiente, siguiente. La telectasia. La telectasia se parece mucho a lo que es la fusión pleural. ¿Ya? Siguiente. Examen físico, si el paciente tiene una telectasia masiva, puede ser que tenga tirada supraclavicular, utilización de los músculos intercostales, disminución de la expansión torácica, el lóbulo pulmonar afectado. Siguiente. A la palpación, hay disminución de las vibraciones vocales, a la percusión de matidez, a la ocultación, en los ruidos respiratorios del estado abolidos. Siguiente. Y si le tomamos la anterior, y si le tomamos una radiografía, vamos a ver que como está obstruido el bronquio, eso va a jalar lo que es el mediastino hacia el lado de la lesión. Eso va a jalar el mediastino hacia el lado de la lesión. Siguiente. Cuando hablamos de neumotórax, hablamos la presencia de aire a nivel de la cavidad pleural. Y vemos que si tomamos una radiografía, vamos a ver que no hay trama a nivel de ese lugar. Siguiente. A la inspección, disminución de la ampli- ampliación de ese lado. Hay ausencia del frémito vocal a la palpación, o sea, las vibraciones están disminuidas. A la percusión hay hipersonalaridad. Eso nunca lo he encontrado, pero bueno. Y a la ocultación, ausencia de lo que es los ruidos respiratorios.
Vuelvo y le repito, esta diapositiva tiene una equivocación y tenemos que quitarla. Siguiente. El TEP, generalmente los pacientes van a tener taquicardia, taquipnea, que es lo más frecuente. Puede que tenga cianosis. Siguiente. Nosotros le podemos hacer lo que es el test de Giniva para saber que el paciente tenga o no tenga neumonía, perdón, tromboembolismo pulmonar. Siguiente. O una escala de Wells. Siguiente. Y más o menos según lo que nosotros encontremos, como por ejemplo, si el paciente está encamado, si el paciente lo han operado recientemente, cuántas horas de cirugía tuvo el paciente, si tuvo viajes largos, pero si tiene cáncer. Dame un minuto. Cuando hablamos de tromboembolismo pulmonar, podemos pensar que el paciente, el síntoma principal del paciente con tromboembolismo es disnea. Y estos pacientes también pueden tener taquicardia. Entonces, estos pacientes también pueden caer en shock y encontrar el pulso paradójico en estos pacientes. Gabriel, ¿qué es el pulso paradójico y por qué se produce el pulso paradójico en los pacientes que tienen tromboembolismo? El pulso paradójico es una disminución de la presión sistólica en la expiración mayor a 10 En la expiración. ¿ya? Mencionaste que era en la expiración. En inspiración, disculpe, doctor, mayor a 10 ¿Por qué se produce? 15 milímetros de mercurio, ¿Por por qué un se aumento produce? de la presión negativa en el tórax. ¿En serio? ¿Cómo es eso? Explícame. Por cuando hay un esfuerzo inspiratorio. ¿En serio? Ya. Creo que no es eso. Sigamos. Ahí tenemos lo que es la escala de Wells. Siguiente. En verdad, estas cosas no las voy a preguntar. Pero más o menos que sepan que dentro del diagnóstico diferencial de todo lo que son las líneas también está el tromboembolismo. Siguiente.
El EPOC básicamente es una enfermedad en la cual hay una destrucción de los tabiques interalveolares y al haber una destrucción de los tabiques interalveolares generalmente asociado al cigarrillo o al humo de tabaco, el paciente va a desarrollar una enfermedad pulmonar obstructiva. ¿Qué quiere decir obstructiva? Que no es reversible a los broncodilatadores. Siguiente. El principio principal puede ser la- Continuamos a ver si me dejan. Siguiente. Los pacientes, cuando tenemos un paciente con EPOC, también hay una definición que se llama EPOC agudizado. Es decir, que el paciente comienza con tos, con aumento de lo que es la expectoración y aumento de lo que es la disnea. Entonces, esos pacientes generalmente pueden quedar hospitalizados. En los pacientes normales, el estímulo respiratorio de un paciente normal es el CO2, pero en los pacientes de POC, el estímulo respiratorio normal es el oxígeno. Entonces, si usted le mete mucho oxígeno a los pacientes con EPOC, los pacientes pueden caer en lo que se conoce como somnolencia por, por aumento de lo que es el CO2, o sea, hace una narcosis por CO2. Gabriel, ¿dónde queda el centro respiratorio? No Gabriel, entiendo la pregunta, doctor. ¿dónde queda el centro respiratorio? Voy a investigar. Sigamos, pues. Bien, los pacientes con EPOC van a tener disnea. Entonces, el diagnóstico diferencial de la disnea con el EPOC es que el paciente no venga con una falla cardíaca, no venga con un infarto. Siguiente, siguiente, siguiente. Los pacientes con EPOC nosotros podemos encontrar roncos, podemos encontrar sibilantes. En los pacientes con EPOC también podemos encontrar otros síntomas, como por ejemplo la hemoptisis. Y cuando encontramos que el paciente tiene hemoptisis, podemos pensar que el paciente pueda tener un cáncer. Carlos, ¿por qué tú no prendes tu cámara? Saldaña, Carlos a la 1, Carlos a las 2, Carlos a las 3, se fue Carlos. Siguiente. A la exploración física en los pacientes con EPOC podemos definirlo de dos maneras. En el paciente EPOC de predominio azul, que es un paciente obeso, un paciente con macrocianosis, que tiene roncos bilaterales, roncos bilaterales o sibilancias, que tiene mucha tos con expectoración. Y tenemos el rojo, que generalmente es un paciente delgado, que cuando vemos la placa del paciente es una placa que está bastante hiperlucente, que el corazón se ve en gotas, que tiene aplanamiento de lo que son los diafragmas. Siguiente.
Soplador rojo, soplador azul. ¿Ya? Siguiente. Siguiente. Y de repente cuando existe un aumento de las que son las presiones a nivel de lo que son las pulmonares, eso va a llevar a un aumento de lo que es la presión a nivel de lo que es el ventrículo derecho y la aurícula derecha. Y entonces el paciente probablemente pueda caer en falla cardíaca desde el punto de vista derecho. Entonces van a ver que el edema de miembros inferiores. Entonces el paciente cae en lo que se conoce como un cor pulmonar. Y si, por ejemplo, estos pacientes con EPOC llegan así bien apretados, no pueden respirar, pueden tener pulso paradójico positivo, porque hay una disminución de lo que es el volumen circulante a nivel general. Y esta disminución del volumen circulante se debe a un desplazamiento del ventrículo izquierdo. Creo que esta es la cuarta o quinta vez que lo digo aquí en la clase. Siguiente. El asma. En estos días me tocó una paciente con asma que no podíamos ventilar, ni podíamos darle, ni con ventilador no podíamos ventilarla. Siguiente. A diferencia del EPOC, generalmente es reversible a los broncodilatadores. Y generalmente las crisis se dan por exposición a humo, a animales, a tabaco, a virus. En este caso, la paciente tenía em, asma más COVID. Entonces, el broncoespasmo que hizo fue intenso. Siguiente. Y se le puso broncodilatadores, esteroides, salbutamol, atroven, beclometasona, metiprenzolona, bloqueadores neuromusculares. Y la muchacha, nada. Estos pacientes pueden tener tos, sibilancia, disnea, sensación de presión torácica. Comenzó a retener CO2 la paciente porque no dejaba que nada entrara a nivel del pulmón. Siguiente. El tiraje, puede haber hiperresonancia y sibilancias. Pero si una paciente asmática le dice que no tiene sibilancias, y usted la oculta y no se le encuentran las sibilancias, este, ¿qué hacemos? Entonces no tiene asma. ¿Ustedes qué piensan? Una paciente llega con tiraje intercostal, irritación yugular, es asmática, estaban pintando en la casa y comienza con la crisis. Y tú la ocultas y no se le escucha nada. No es asmática, tiene 30 de frecuencia respiratoria. Gabriel Ortega, ¿tú qué piensas? No tiene asma. Gabriel se fue. Y entonces, ¿por qué no le escuchas sibilancia ni ronco? Ujú, ujú. Génesis. Tampoco sabría, doctor, en este momento. Lo investigaré. Angela. Andy, ¿qué le pasó a tu presto barba? Ahora mismo no he podido pasar a cerrar, profesor. Disculpe. Ya. El pulmón está tan apretado que no permite que entre aire. Eso es lo que le está pasando a esa muchacha. O sea, si no corremos con ella, se nos va a morir. Ya adivinen, al final le puse ketamina. Anoche la estuve. Tuve casi como 3 días que no podía dormir porque esa paciente estaba muy mala. Entonces, el premio mío como médico es que esa paciente esté bien. Los pacientes los salva a Dios y cuando se le mueren es culpa del médico. Acuérdense de eso. Siguiente, pues. Entonces, tenemos la historia clínica, el examen físico, la radiografía.
y la magia que tienen que hacer ustedes para poder que esos pacientes puedan respirar. Siguiente. Siguiente. Bien. Y importante con los pacientes con asma, se utilizan sus inhaladores. Usted tiene que ver cómo utilizan los inhaladores los pacientes asmáticos, si los utilizan de manera correcta, si utilizan espaciadores en la casa tal de los niños o los ancianos. Em, si tiene crisis, cuándo comenzó, a qué se expuso, también es importante. ¿Qué medicamentos estaba tomando o qué medicamentos adicionales te puede estar tomando? Como por ejemplo, los beta bloqueadores producen broncoespasmo, los IECA aumentan la tos. Así que bueno, hasta aquí la clase de la parte pulmonar y es la semana que, bueno, yo pienso que el sábado, la semana que viene, ya debemos estar empezando con la parte abdominal, sobre todo lo que es la historia clínica. De ahí viene la parte del examen físico, de la parte abdominal. Voy a tratar de invitar al doctor, un doctor de Panamá, apellido González. Él es muy bueno, él es gastroenterólogo y él es el que me ha ayudado muchas veces con la parte semiológica del punto de vista abdominal, porque él lo pega a lo que es la fisiopatología. Así que bueno, voy a tratar de hablar con él para coordinar. No, la clase la doy yo. Así que tengan buena semana, pues. Bye. Doctor, buenas tardes, doctor. Eh, bueno, para comentarle, no sé si en Panamá será el uso de estos dispositivos, pero aquí en Costa Rica los usan para el uso del inhalador en el asma. Entonces uno lo acomoda y en el uso él silba para avisarle al paciente que no está usando bien el inhalador. Entonces, para Bueno, comentarle. me parece